dónde lo dejamos, ¿no? Estábamos hablando de los tipos de fluidos incompresibles, no incomprensibles. Eso quiere decir que si tú ejerces presión sobre ellos no logras cambiar su volumen, así de simple. Eso es lo que caracteriza a los líquidos, debido pues cómo están hechos, cómo están de compactos las moléculas que lo tienen. En los gases, ¿qué es lo que...? En principio pueden funcionar también a tensión, no solo a compresión, como pone el texto. En los gases, ¿qué es lo que tenemos? Que sí los puedes comprimir. Es decir, que eso es lo que caracteriza, puedes cambiar el volumen si lo sometes a presión. Luego os pone lo de lo que se dice siempre, ¿no? Si los metes en un recipiente y le cambias la forma del recipiente, si tienes un recipiente con un volumen más grande, pues el gas ocupa todo el volumen, los líquidos no, bla, bla, bla. Esas cosas que os han contado seguro que antes de llegar a mis manos, sin más, y que os viene en ese capítulo. Pero viene una cosa interesante, es fluido incompresible, entonces, líquidos, fluidos incompresibles. Flujos, lo dejo un poco más para adelante. ¿Qué diferencia hay entre el flujo, que es el fluido en movimiento, y el fluido incompresible? Efectivamente, hablar de un fluido incompresible en nuestra asignatura va a ser equivalente, prácticamente en todos los problemas que hagamos, a que tenemos una densidad constante. ¿Por qué digo en nuestra asignatura? Porque efectivamente la densidad va a depender de la temperatura. Es decir, que lo que estamos hablando es que la densidad volumétrica, ρ, pues en principio va a depender de la temperatura y de la presión. Lo mismo que hablaba, ¿no?, antes de una cosa. Si son fluidos incompresibles, significa que únicamente va a depender de la temperatura. Claro, si estamos en un fluido, en un líquido, en el cual hay cambios de temperatura, ¿de acuerdo? Agua, pero con cambios de temperatura, pues no puedo hablar de una densidad constante en el fluido. ¿Estáis de acuerdo? Lo que ocurre es que nosotros consideraremos fluidos, más bien flujos incompresibles, pero fluidos incompresibles e isotermos. Si yo digo que el fluido es incompresible e isotermo, pues efectivamente lo que estoy diciendo es que la densidad en todos los puntos de ese fluido, ese líquido, es el mismo valor y será una constante que nos dará el enunciado del problema, por ejemplo, ¿no? ¿Entendéis? Claro, en general tendríamos que considerar los cambios de temperatura. ¿Veis cómo estamos reduciendo poco a poco? Al final nos vamos a quedar con una mierdecita de asignatura. Pero claro, es lo más sencillo y por donde se empieza a aprender. Una cosa interesante, ¿y qué ocurre con la viscosidad? Con la viscosidad hemos visto, ¿no?, que estamos considerando el coeficiente de viscosidad, que dependía, experimentalmente se ve que no depende de la presión, que depende solo de la temperatura, pero ahora viene un comportamiento diferente para gases y para líquidos. ¿Alguien recuerda un poco lo que leyó? Es justo lo contrario. En los líquidos, si he dicho lo contrario, piensa en el aceite, tú aumentas la temperatura y lo que haces es disminuir la viscosidad, el rozamiento. Es decir, para líquidos, si aumenta T, mu desciende. Y eso viene cómo está hecho el material, o sea, digamos, cuando aumenta la temperatura, en principio estás aumentando la distancia entre las moléculas de ese líquido, y lo que haces al aumentar la distancia es disminuir el rozamiento. ¿Veis? Uno tiene como idea viscosidad, rozamiento, ¿no? Cuando más lo separas, pues estás favoreciendo que el rozamiento sea menor en los líquidos. Esa es la explicación, más o menos, lo que os pone en el libro, una explicación muy así. Pero en los gases, cuando aumenta, es una cosa muy curiosa, cuando aumenta la temperatura, el coeficiente de viscosidad aumenta. ¿Y eso por qué es así? Uno diría, también pasaría lo mismo que en los líquidos,
Pero ahí el efecto, la explicación que se le da física a esto es la siguiente. La viscosidad no es nada más que un fenómeno de difusión. Difundir algo, ¿no? Si cogemos un cigarrillo, humo, vosotros veis un proceso, ¿no?, de cómo las moléculas difunden, un proceso, o la difusión de calor, cómo difunde en el espacio. ¿De acuerdo? Bueno, pues la viscosidad se puede entender como difusión de momento lineal. De tal manera que si tú tienes un gas, ¿de acuerdo?, y aumentas su temperatura a diferentes capas de gas que se mueven a diferente velocidad, al aumentar la temperatura lo que estás favoreciendo es que moléculas, imaginaos que tengo por aquí un gas a una temperatura, T1, y aquí un gas a otra temperatura diferente, T2, cuando, digamos, aumentas la temperatura estás favoreciendo, tienen mayor energía cinética, que se muevan en el espacio de un sitio a otro, que se intercambien, de tal manera que la difusión del momento lineal aumenta y el rozamiento aumenta. Ahora voy a explicar un poco qué significa la relación, ya que lo he dejado caer lo de viscosidad con rozamiento y momento lineal, pues voy a poner un ejemplo que utilizo otras veces. Bueno, simplemente, el comentario que viene en el capítulo 1, así un poco manido de una razón así un poco... Pero pensemos en lo que acabo de decir. La viscosidad es rozamiento. Rozamiento es disipación de energía mecánica, disipación de energía cinética. ¿Estamos de acuerdo? Pensemos en el siguiente modelo de un fluido como dos ladrillos. Lo más sencillo. Tengo un ladrillo y otro ladrillo en contacto. Si queréis lo ponemos bien largo. Así, más largo. Situación inicial, T igual a 0. ¿Vale? Y ese es mi fluido, dos tablas de fluido. El de abajo lo tenemos con velocidad 0. Y el de arriba, pues con una velocidad, ponemos U. Ah, y no dije lo de la notación. Joder, soy un desgraciado. Siempre estoy pensando, y como estoy pensando en tantas cosas, notación. Y luego sigo con los ladrillos, ¿vale? Porque si no se me va a olvidar lo de la notación, y lo dije antes. La notación que se utiliza, habéis visto que utilicé la letra U para la componente X de la velocidad. Cuando trabajamos en coordenadas cartesianas, tendremos, la velocidad es un vector, fluido, ¿no? Tendrá una componente X, una componente Y y una componente Z. Podríamos utilizar efectivamente V como se utiliza en mecánica, en dinámica, en otros, pero en fluidos se utiliza de manera habitual, se utiliza U, independientemente de si son cartesianas o de otro tipo, U, en vez de V, bueno, es notación. Y si estamos trabajando en cartesianas, en coordenadas cartesianas, pues uno diría, pues a lo mejor UX, UI, UZ, una cosa como esa, ¿no? Como VX, VY. No, la notación que se utiliza habitualmente es, se puede usar, no pasa nada, es para la componente X, U sin signo de vector, es decir, que U con signo de vector denota la velocidad, U sin signo de vector denota la componente X de la velocidad. La componente Y, V, y la componente Z, W, no omega, W. Porque yo al escribir la omega hago una cosa como esa y parece una W, no, estoy hablando de... ¿De acuerdo? Y esta es la notación habitual que os encontraréis en cualquier libro de dinámica de mecánica de fluidos, dinámica de fluidos, en coordenadas cartesianas y el vector. En los libros veréis que, como pueden poner en negrita, si ponen U en negrita se están refiriendo al vector, y si lo ponen no en negrita, pues se están refiriendo a la coordenada, a la componente X. ¿Cómo es en otro tipo de coordenadas? Ya que conocéis coordenadas polares cilíndricas, coordenadas polares esféricas, ¿de acuerdo? En coordenadas polares cilíndricas, a ver, aquí voy a ver un poco, cuando he dicho esto, he hecho una afirmación acerca de que
habéis trabajado con coordenadas polares cilíndricas, os las han explicado, ¿no? Como podemos, algún problema, ¿no? Si yo tengo aquí los ejes cartesianos y z, ¿no? Un punto del espacio, por ejemplo, aquí un vector de posición, un vector de estos, ¿cómo lo podemos denotar, caracterizar? ¿Con qué? Con la distancia al eje z, que es lo que normalmente uno escoge, una dirección del espacio. ¿Y qué letra normalmente utiliza uno en las coordenadas polares a esa distancia? Rho, efectivamente. Ahí veis un problema, digamos, si utilizamos coordenadas polares con el rho que denota la densidad volumétrica hay que tener cuidado. ¿Qué más tenemos? Tenemos rho. ¿Qué tenemos? Tenemos z, la altura. ¿Y qué más tenemos? Si hago la proyección sobre el xy, pues tendremos un ángulo, normalmente es con respecto al eje x, pero eso es como orientes, y phi, suelen utilizar la letra griega phi o la que queráis como ángulo. Entonces tendríamos aquí rho, phi y z. Z es como si fuese cartesiano. Entonces, ¿cómo tendríamos cualquier vector? Lo puedes descomponer en direcciones del espacio correspondientes a las coordenadas polares cilíndricas. ¿Cuáles son esas? Porque yo he hablado de rho, phi y z, pero ¿cuáles son los vectores unitarios correspondientes a las coordenadas polares cilíndricas? Vectores unitarios. Pues uno dice, dejo constantes dos de ellas y hago variar la otra. Por ejemplo, si dejo constante phi y z y permito variar rho, la dirección del espacio que me queda es perpendicular al eje z, ¿no? Esto sería un vector unitario, pongo u, ahora o por ejemplo, mejor no cojo u porque si no lo confundís tendríamos un rho gorrito por unitario, y así no pongo una u de unitario. Bien, tendríamos un vector unitario asociado a la coordenada polar z, que es dejo fijo phi y rho y permito variar z, entonces que me sale z gorrito, y efectivamente la otra es dejar fijo z y rho y dejas variar phi, eso te sale un arco de circunferencia en el plano xy, tangente, pues eso, ¿no? Sería perpendicular. Cuidado con los dibujos tridimensionales, es decir, que tendríamos un conjunto de ejes que cambian su orientación en cada punto del espacio, es lo que lo hace un poco más difícil, pero tiene ventajas, ¿no? Que son ortogonales entre sí. Bien, entonces, ¿cómo sería la notación en este caso? Porque tendremos fluidos que tengan una simetría, luego hablamos de la simetría en algún momento, ¿no? Pues que no sean cartesianas, sino en otro tipo, cilíndricas. Uno piensa en un tubo y dice, ostras, pues ahí a lo mejor por coordenadas polares cilíndricas va a ser lo adecuado, efectivamente. ¿Cómo denotamos la velocidad? Pues u, rho, u, phi, u, z. Con el subíndice correspondiente, no u, v, w, sino como notación estándar, voy a escribirlo otra vez, u, rho, sería la componente de la velocidad en la dirección de este vector, u, phi, en la dirección del otro, y u, z. Y esto sería en cartesianas, y efectivamente si en cartesianas lo que tengo es que u es igual a u por x gorrito o i jk, v por i gorrito y w por z gorrito, pues en coordenadas polares cilíndricas, pues lo que tendríamos sería u rho por rho gorrito, u phi por phi gorrito, esto es una phi aunque no lo parezca, y u z por z gorrito. Notación, lo tenéis también en cualquier libro, y para polares esféricas no lo voy a poner, pues tendríamos, dependiendo de cada uno de ellos, pues tendríamos una cosa similar, ¿de acuerdo? Pero bueno, con estas dos vamos que chutamos hasta en la asignatura. Pero sí, las polares cilíndricas, si las recordáis, y si no, pues cuando surjan me preguntáis la duda que tengáis. Bueno, pues cerramos
apartado referente a la notación y os pido disculpas en que se ha deslavazado en este punto. Y volvemos al ejemplo, voy a escribirlo aquí, una explicación, ¿no?, de viscosidad como un efecto de rozamiento, como rozamiento entre elementos de fluido o entre elementos de fluido entre o elementos de fluido y paredes sólidas, vamos a dejarlo así. Entonces quiero darle una explicación para que uno vea, decir, pues sí, tiene el mismo efecto que el rozamiento. Un ejemplo. Yo he dicho, pensemos en un experimento muy sencillito, mentalmente, que es 2 tablas de fluido, 2 elementos de fluido, en T igual a 0, ¿no? Y que la de abajo tenga en ese instante velocidad 0. Y la de arriba fue en el momento en el que me acordé de la notación, ponemos U o ponemos V, ponemos U. Sobre todo porque si no estaríamos mezclando, ya que estamos en dinámica de fluidos, vamos a coger U. Bien, uno se mueve con una velocidad, está deslizando sobre la otra en el instante inicial. Vale. Y ahora hay un rozamiento entre las 2 tablas, ¿de acuerdo? Que llegará un momento, ese rozamiento, que la de arriba tira de la de abajo y la de abajo tira, ¿no?, se opone al movimiento relativo. De tal manera que, si queréis un poco desplazados, para que no... Tenemos ahí las 2 tablas, el tiempo final, entre comillas lo de final. O sea, este sería el tiempo inicial, no tiene por qué ser 0, y este es el tiempo final, entre comillas. ¿A qué me refiero con final? Que naturalmente, ¿cuándo desaparecerá el efecto del rozamiento entre las 2 tablas? Cuando las 2 tablas se muevan con la misma velocidad, ¿no? Digo yo, ¿o no? Una tira de la otra, está deslizando, claro, una va aumentando su velocidad, la de abajo, la otra disminuyendo, se opone, ¿no? Una tira, la otra tira, llegará un momento en el que se igualan las 2 velocidades y entonces ya no hay movimiento relativo, ya no hay más deformación. ¿Habéis visto? Por eso he puesto desplazado. Habéis visto una deformación, ¿no? Una se ha movido sobre la otra, se ha deformado lo que teníamos así, ¿no?, las 2 juntas, se ha movido. ¿Bien? O sea, que por eso estoy hablando de fluidos. Pero cuando ya no hay un movimiento relativo, deja de haber ese efecto y se moverán ambas con la misma velocidad, que no. Si pongo ahí U, si alguien me dice U prima, o ¿qué ponemos? O U inicial, o U sub 0, ¿qué notación queréis? ¿Qué os gusta más? U sub 0 U, U I U F, U I U F. Es más coherente si yo pongo TI, TF. Iguales. No es, la notación tiene su cosa. Ser coherente en la notación es importante a la hora de claridad. No creáis que no me voy a dar ahí el pegote. Por eso quiero que quede claro. Podría poner U y U prima o algo que se vea que son diferentes. ¿Bien? ¿Hasta ahí todo el mundo entiende el experimento? Vale. ¿Cuál es UF? Primero, ¿por qué quiero UF? Porque yo quiero ver si la energía cinética total ha aumentado o ha disminuido. ¿Qué ocurre? O pregunta general, ¿qué ha ocurrido con la energía cinética? Olvidaos de la gravedad y cualquier cosa, la energía cinética. Del sistema formado por los 2 tablas de fluido. Hombre, si
Si hay rozamiento, uno espera, ¿no?, que la energía cinética, ¿qué ha pasado con ella? Disminuye. Esperamos, ¿no? Rozamiento implica disipación, por lo tanto, que esa energía cinética, si ponemos T como energía cinética total del sistema, con la energía cinética T del sistema, pues disminuya, es decir, que TI sea mayor que TF, con la notación que estamos utilizando. Claro, si uno intenta, porque si no cambia o ha aumentado algo estamos haciendo mal, algo, entonces esa explicación como rozamiento no tiene un sentido. Bien, fijaos, o sea, cómo todo esto tiene relación con lo que yo estaba cuando hacía lo de definición de fluido. Yo, para lograr la deformación, tenía que poner un estrés tangencial sobre la de arriba. Pero aquí, si os habéis dado cuenta en este problema, entonces siempre que tenía eso, tenía un ritmo de deformación, la deformación ha aumentado. Aquí el problema es diferente. Yo, de alguna manera, en el tiempo inicial, le he dado un empujón a una de ellas. Y la otra está quieta. Entonces, no estoy haciendo ningún efecto con una fuerza externa adicional, no. Por eso he dicho, llegará un momento en que se igualan y la deformación no crece. El ritmo de deformación es cero. ¿De acuerdo? Para lograr que se siguiese deformando, tendría que estar aplicando una fuerza, un estrés tangencial, no nulo, cosa que no estoy haciendo. ¿Bien? Eso implica que si tenemos eso con fluidos, pues a lo mejor llega uno ya a pensar en conclusiones acerca de fluidos en los cuales le hacemos cosas de esas. Bueno, bien, si quiero demostrar esto, tendré que buscar cuánto vale. VF no. UF. Por lo tanto, la pregunta de ¿cuánto vale UF? ¿Habéis visto? He ido hacia atrás. Si yo quiero ver rozamiento, disipación, necesito cómo es la energía cinética, comparo una con otra, necesito las velocidades, me están dando como dato la velocidad inicial. ¿Qué hago? El sistema es este, ¿eh? He dicho, no hay ninguna otra fuerza, no hay gravedad, no os enrolléis, mentalmente solo tengo eso. Las dos tablas en contacto. ¿Cómo puedo yo llegar a determinar UF? Bueno, aplicando lo que no prestasteis atención el día pasado. El día pasado, no es una broma. ¿Qué tengo? Las leyes de Newton. No tengo otra cosa que agarrarme. Y entonces tengo un sistema formado por dos cuerpos. ¿Y qué dije yo cómo es la segunda ley de Newton para la traslación? En este caso, la suma de las fuerzas reales. Estamos en un sistema de referencia inercial. Hasta que no diga nada, en cualquier problema será así. Suma de las fuerzas externas igual al cambio en el momento lineal total del sistema. Vuelvo a repetir. Aplicamos. Al sistema formado, ay, qué mal estoy escribiendo, por los dos cuerpos. ¿Qué es? La fuerza neta externa al sistema igual al cambio, esta no es la presión, el momento lineal total con respecto al tiempo. ¿Cuáles son las fuerzas externas al sistema? Una tabla ejerce una fuerza, la 1, la de arriba sobre... No hay arriba y abajo aquí, no tenemos gravedad. La que he dibujado arriba sobre la que he dibujado abajo, la de abajo sobre arriba, tercera ley de Newton. No hay nada más. Por lo tanto, si no hay fuerzas externas, esto es igual a cero.
es decir, que el cambio en el momento lineal total es cero, lo que implica que el momento lineal total es constante. Pongo CT, siempre es una manía. CT, constante. Esto, ¿no? Pusimos el otro día, recordando leyes de Newton, ¿no? Fue rápido, pero claro, algo, un recordatorio. Yo os dije que en el tema 3 del Taylor, ¿no? Teníamos, si necesitamos recordar algo más, pero en principio esto tenía que estar, es ahí el momento donde meto la cuña, si os dais cuenta. Todo esto, digamos, que tenía que salir fluido, nunca mejor dicho, fluido de vuestras cabezas y de la mía. Es decir, y ahí uno dice, bueno, pues quizás entre fundamentos físicos y la otra no estaría mal tener algo para engrasar el sistema. Bueno, P es constante. Pero a lo mejor lo tenéis todos claro, de que aquí lo que voy a aplicar es la conservación del momento lineal total. Claro, ¿cuál es el momento lineal? O sea, que esto implica que P inicial es P final. Bueno, como estamos en una dimensión, ese vector solo va a tener componentes a lo largo del movimiento. ¿Qué implica esto? ¿Cómo es P y la componente, la única que tenemos no nula? Vosotros me diréis. Son así, hay que añadir una cosa. Bueno, si queréis, son de la misma, son dos tablas iguales. Que no lo dije, la dibujé, dos tablas iguales. Elementos de fluido. Que bueno, eso no, digamos, que sean iguales me facilita hacer ahora los cálculos, no implicaría nada, ¿me entendéis? No habría ningún problema en hacerlo con masas diferentes. ¿Qué es lo que tendríamos? Pues tendríamos la masa, vamos a ponerle que es M, ¿no? La masa, masas iguales, M, ¿sabes? M, es decir, que esto tiene masa M, esto tiene masa M. Y ahora que tendríamos aquí una M por 0, M por U. La final, M por UF, M por UF. Esto naturalmente es M por UI, como veis. Si ambos tienen que ser iguales, y esto es naturalmente 2 veces M UF, pues tendremos que 2 veces M UF tiene que ser M UI. Lo cual quiere decir nada extraño, lo que uno se podía ir imaginando por ahí en esto. Que la velocidad, efectivamente, cuando llegan a no deformarse más, ¿cuánto tiempo? Bueno, yo no he hablado del tiempo, yo digo, en algún momento llegará. Cuando llegue ese momento, ¿qué ha pasado? Pues que las velocidades se han igualado y encima, si tiene la misma masa, que la velocidad se ha reducido a la de cada una de ellas a la mitad. Pero estamos con la energía cinética. La energía cinética inicial tendríamos 1/2 de m por 0 al cuadrado más 1/2 por m ui al cuadrado. ¿Cuál sería la energía cinética final? Pues tendríamos 2 veces 1/2 de m, porque son iguales, por la uf al cuadrado, que sería, bueno, esto y esto se me va, y entonces tendríamos uf era 1/2 de ui, 1/2 de ui al cuadrado, es decir, 1/4 de m ui al cuadrado, tf, mientras que la ti es 1/2 de m ¿Estáis de acuerdo? Conclusión. Y en este caso tan sencillo, tan pillado, tan llevado al extremo en este ejemplo mental, pero que, o sea, es simplificar. El arte de la física es la simplificación e ir añadiendo cosas luego. Es darte cuenta de qué efectos juegan un papel y en qué orden.
en un problema. Ese es el arte de la física. Bueno, significa que ha disminuido. ¿A dónde ha ido a parar? Forma de calor, le preguntamos a Eduardo. Es decir, en aumentar, si están aislados, en aumentar la temperatura de ellos. Y ya está. Bien, ¿de acuerdo? ¿Cómo es el efecto? Porque yo he hablado de difusión. Fijaos, he intentado, por un lado, con un pequeño problema, demostrar, ¿no?, que ese rozamiento, pues, esa viscosidad entre fluido, se manifiesta en una disminución, se está transformando energía en energía térmica. Pero por otro lado, he hablado de la viscosidad como difusión. Y realmente es muy bonito. Si uno tiene clara cómo es la difusión térmica, la difusión de una sustancia, de un marcador, del humo, si uno tiene clara la ley de Fick o de Fourier, que se aplica en esos casos, y entiende que el momento lineal en un fluido, la viscosidad, no es nada más que difundir, no es difundir concentración de humo, no es difundir cómo es la energía térmica, sino que es difundir, qué cosa más curiosa, también difunde eso. Entonces sale inmediatamente en la segunda ley de Newton, en las ecuaciones de Navier-Stokes, la forma que tiene que tener ese término de rozamiento en las ecuaciones de Navier-Stokes, de una manera mucho más rápida, mucho más clara, mucho más bonita que la que también veremos, que es mucho más ingeniería. Adivinad cuál fue la primera que me enseñaron. Bueno, ¿qué significa esto en este momento para vosotros? La difusión, o sea que las ecuaciones son muy complicadas. ¿Cómo se llega al resultado? Uno se da cuenta y dice, ostras, si en la temperatura, ¿cómo difunde energía térmica a través de la pared? ¿Cómo difunde el humo aquí en el aire quieto? Es una ley archiconocida del siglo XIX. Ley de Fourier o ley de Fick, dependiendo de si tú lo estás utilizando para la temperatura, para el calor, cómo difunde el calor, o si lo estás utilizando para difusión de una sustancia en un medio. Un colorante en el agua, por ejemplo. ¿Bien? Pues esa ley es muy conocida. Es proporcional al gradiente. Cuanta más diferencia de gradiente haya de temperatura, por ejemplo, tanto mayor, lógico, ¿no? Favoreces el flujo de calor. Y lo mismo en lo otro. Pues aquí pasa una cosa similar. Cuanto mayor es la diferencia en el momento lineal, estás favoreciendo que haya un intercambio, que haya una difusión de momento lineal. Vale, ¿cómo es ese modelo? Pues un modelo molecular. Iba a decir, antes de decir lo del modelo molecular hipótesis del continuo, si bien ya lo estoy usando. Como os dije el otro día, lo de la hipótesis del continuo, en toda esta clase y la anterior, la estoy usando constantemente en la definición de fluido. Pero bueno, no queda más remedio, es que es así. Y yo tengo aquí dos elementos de fluido y se mueven a diferente velocidad. Pero claro, están formados por dos bolsitas. Dos bolsitas muy pequeñitas, pero dos bolsitas, dos elementos. ¿Por qué? Hombre, naturalmente por moléculas, no te fastidia. Claro, ¿de qué va a estar formado? De moléculas. ¿A qué se refiere que una tenga una velocidad? Son bolsitas muy pequeñas. De tal manera que yo le asigno una velocidad a una y otra. Lo estoy poniendo grande. ¿Qué significa que una tenga una velocidad y otra tenga la otra velocidad? Porque si uno está pensando en la asignatura de Eduardo, en la temperatura, ¿no?, como medida de promedio de la energía cinética, ¿no?, por así decirlo, que tienen, pues claro, cada molécula tendrá una velocidad diferente, pero en promedio tenemos una energía cinética promedio y puedes asignarle una temperatura a eso, ¿verdad? Claro, cuando hablas de la velocidad de traslación, eso quiere decir que al hacer el promedio de las velocidades de las moléculas, alguna irá en el otro sentido, pero más en el sentido de la derecha,
significa que al hacer el promedio de las velocidades te da la velocidad de ese elemento de fluido. ¿Bien? Bueno, pensemos entonces que todas se están moviendo en promedio con la misma velocidad, que será la velocidad de cada uno de los elementos de fluido. ¿Qué pasa si esas bolsitas, que en principio tienen una membrana impermeable, no permiten la difusión? Yo le hago una pequeña gamberrada y digo que son semipermeables. Es decir, que permito el intercambio, pero equitativo. Tú me das una molécula y yo te doy una molécula. ¿Qué es lo que creéis que es lo que pasa con un elemento de fluido y otro elemento de fluido? A ver, si yo estoy mandando moléculas de abajo que tienen una velocidad menor a las de arriba, ¿qué va a ocurrir con el promedio de la velocidad del elemento de fluido de arriba? Disminuye. ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Y qué ocurre con la velocidad del elemento de fluido de abajo? Si le estoy inyectando una molécula con una velocidad mayor, pues significa que su velocidad promedio está aumentando. Lentamente, sí, pero por difusión de las moléculas, por así decirlo. Claro, cada molécula tiene momento lineal, masa por velocidad. Lo que estás haciendo es intercambiar, difundir momento lineal. Claro, ¿de dónde a dónde? ¿Quién tiene más momento lineal? Las de arriba, que para eso tienen mayor velocidad. ¿No? Si están hechas de lo mismo, pues tienen la misma masa, tienen mayor velocidad. Estás mandando momento lineal de la zona del espacio donde hay más momento lineal a la zona del espacio donde hay menos momento lineal. ¿Qué ocurre con la diferencia de temperatura en el flujo de calor, en ese problema de difusión de energía térmica? Pues que, ¿de dónde fluye a dónde fluye? De aquí supongamos que hace más frío fuera, seguro. De aquí, de dentro, que la temperatura es mayor, fluye a la zona del espacio donde hay menos temperatura. ¿Desde dónde fluye el humo? ¿Cómo se difunde el humo? De la zona del espacio donde hay mayor concentración a la zona del espacio donde hay menor concentración. Esa es la explicación que tiene, claro, y entonces podemos pasar a las tablas y decir, anda, pues si están intercambiando constantemente, resulta que al final, ¿qué es lo que tendremos con las tablas? Que ambas tablas se mueven con la misma velocidad. Así de simple, o así de complicado. Bueno, es un modelo que me gusta, ya veis, cómo me gusta, qué raro, ¿no? No empezar por la estática de fluidos y Arquímedes. Como el que manda soy yo me lo cocino, yo me lo como. Y pienso que es como debe ser. Vale, muy bien. Bueno, un poco deslavazado, pero más o menos van surgiendo las cosillas. ¿Qué cosas? ¿Qué tal? Definición de fluido. Bueno, ahí viene, ni siquiera paso en eso cuando dice lo de la tensión y la compresión, si tenéis, ¿no? Que eso, que podemos, los gases no a tensión, pero los líquidos sí a tensión, pero claro, entonces disminuyes la presión parcial y entonces se forma gas de ese líquido y entonces bla, 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 lo que tenéis en el capítulo. En mi caso, no me interesa demasiado para lo que vamos a hacer. Fluidos newtonianos, ¿qué tal? Bien, o sea que únicamente va a depender, en definitiva, el coeficiente de viscosidad de la temperatura. ¿Qué va a pasar en nuestros problemas con vosotros? Si he dicho que vamos a considerar fluidos isotermos, pues hombre, yo creo que vamos a poder considerar también que el coeficiente de viscosidad es una constante en nuestros problemas. No voy a poner, voy a poner la mayor parte. Pero habrá algunos muy bonitos, en los cuales sí tendré que dejar cambiar la temperatura. En nuestros problemas consideraremos fluidos isótermos. Es decir, que va a ser un dato, la temperatura. Y si es un dato, pues tendremos mu y tendremos rho. ¿Vale?
¿Bien? Sin más, como constantes. ¿Qué más tenemos por aquí? Fluidos reales fluidos reales e ideales. Un momento que estoy mirándolo ahora. Bueno, liquidemos eso y hago otro problema. Realmente el problema que voy a hacer después de lo que de fluidos ideales es para no perderos. Realmente correspondería a otro tema que tengo por ahí, pero es tan sencillo que creo que si os voy intercalando problemas de esos, mantengo vuestra atención. No vaya a ser que caiga en el examen. Si bien creo que el otro no es feo, pero bueno. Primero, fluidos. O sea que tenemos fluidos newtonianos, fluidos reales e ideales. ¿Qué es lo que distingue unos de otros? O los fluidos ideales, la palabra en inglés que se utiliza para ideales, en grande, a ver si lo escribo, que no, invisible no, que no está en español. Siempre que veáis la pronunciación, tendría que irme a ver qué me dice el invisible fluid, pues eso, siempre que leáis eso, se está refiriendo a un fluido ideal, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuál es la distinción entre reales e ideales o de un tipo? Significa que unos son viscosos, con viscosidad, e ideales, bueno, es algo ideal que la viscosidad pues la hacemos cero, sin viscosidad, o viscosidad nula, mejor, no viscosidad. En este punto, otra cosa que es si realmente todos los fluidos tienen una cierta viscosidad. El aire, ¿no? Dije 10 elevado a menos 5, comparada con la del agua y de hecho uno puede considerar en vuestros problemas de los aviones y las alas y todo eso, que el aire pues es, digamos, como si fuese un fluido ideal, lo único, una pequeña zona del espacio donde ese efecto que es la capa límite, donde no lo vamos a poder despreciar, pero en todo el espacio, el resto, pues va a ser una buena aproximación. Bien, uno se puede preguntar, ¿no hay ninguno exactamente que sea un fluido ideal, es decir, con viscosidad nula? Pues no. Helio 4 y helio 3 a 4 Kelvin, menos de 4 Kelvin, pues tenemos que esos fluidos son como cuando tenemos superconductores, no tiene resistencia eléctrica, ¿no? Curioso. Pues a esas temperaturas, por ejemplo, el helio se comporta con viscosidad cero absolutamente. Pero claro, ¿qué queréis que os diga? No es precisamente lo que nos interesa, ¿no? Vale, pero sí hay, o sea, que hay exactamente con viscosidad nula. Si no, pues diremos, puedes considerarlo, tenemos un fluido isotermo o incompresible e ideal, bueno, pues todo eso. Fluidos reales e ideales. Eso tiene una repercusión grande, dije lo del problema, pero bueno, sí, no he terminado con lo de fluidos reales e ideales. Si nosotros habíamos visto la definición, habíamos cogido ese ejemplo, esto es un caso particular, lo que se usa, un caso muy particular con esa geometría. Si hemos cogido esto, hemos visto lo que es sometemos a un estrés tangencial y entonces vemos un ritmo de deformación. ¿Qué conclusión sacamos si el fluido es ideal? De esto, si el fluido es ideal. Una cosa muy interesante, porque lo que está haciendo uno mentalmente es este término, lo está tendiendo a cero. Uno diría,
El estrés que está sometiendo es una cosa finita. Pensemos, ¿no? Voy a entrarle por dos sitios. Tú estás sometiendo al fluido ideal a un estrés tangencial. Esto es algo finito. Pues vosotros me diréis la conclusión. Finito igual a 0 por, digamos, desde el punto de vista matemático, si desciendo 1, ¿no? Hago el límite. Si hago tender a 0 un término, hombre, el otro no me queda más remedio estrictamente que tienda a infinito, ¿no? ¿Entendéis ese paso de la definición? Digo, si yo le estoy sometiendo, fijaos la frase, si estoy sometiendo al fluido ideal a un estrés tangencial, finito, o sea, que existe ese estrés tangencial, y el fluido es ideal, no me queda más remedio uy. Eso quiere decir que el gradiente de la velocidad, de esa componente de la velocidad, tiende a infinito. ¿Es eso posible físicamente? Es desde el mismo momento en que yo pongo la mano en ese ejemplo y ejerzo esa fuerza, la tabla de arriba se me ha salido disparada al infinito. Eso físicamente, en la realidad, no es posible, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Repito, pongo la mano y hago así, ¿no? En el dibujo, ¡pum! Y digo, ostras, si ni me he dado cuenta y he mandado la tabla al infinito. La deformación, el ritmo de deformación, tiende a infinito. Eso físicamente no es posible. En un problema que tiene que ser real, el movimiento no puede ser infinito, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? No puedo tener un movimiento con velocidad infinita del fluido. La conclusión entonces, si esto no es posible, que es como decirle, eso tiene que ser finito, por eso digo que se puede entrar al problema de dos maneras, o bien finito por un lado, o bien finito por el otro, pues la conclusión es, si yo tengo 0 por algo finito, ¿entendéis? Esto no es posible. Otra vez, fijaos cómo se le saca partido a una mierda de fórmula. Si me permitís, ya ha quedado grabado. Bueno, es una mierdecilla de fórmula. Aprenderse esto está chupado, digo yo, ¿no? Para vosotros, que sois unos artistas de aprenderos de memoria para el examen. Pues, efectivamente, entenderlo es otra cosa. Y como habéis visto, la conclusión es que en ningún fluido ideal podemos tener estrés tangencial. Pero vamos a sacarle más partido. He dicho, es siempre, esté el fluido en movimiento o esté en equilibrio. Siempre es en equilibrio o en movimiento. Me da igual en qué circunstancias. Es decir, que lo único que vamos a tener es cómo va a ser las fuerzas entre elementos de fluido o entre el fluido y paredes sólidas. La fuerza siempre va a ser normal a la superficie de contacto. Las fuerzas superficiales en fluidos son normales a la superficie considerada.
genial, ¿no? Y oye, ¿y qué pasa con fluidos reales? Fluidos reales los podemos tener en equilibrio o en movimiento. ¿Qué ocurre cuando los tenemos en equilibrio? ¿Cómo es cuando he dicho gradiente de la velocidad, cómo son los cambios de la velocidad, esa derivada de v, derivada de u con respecto a ella? Cuando estamos en equilibrio. Bueno, si no se está moviendo en ese sistema de referencia, esto es igual a cero, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Conclusión, es decir, la derivada de u con respecto a i igual a cero, u es cero, en todos los sitios es lo mismo, por lo tanto, conclusión, que es lo que voy a poner aquí, conclusión, en fluidos reales, en equilibrio, las fuerzas superficiales son normales. Voy a escribirlo aquí abajo. O sea, viscosos. O sea, viscosos, fluidos reales. En equilibrio, las fuerzas son normales. Es decir, parecido a la superficie de conta, a la superficie considerada. Lo mismo que escribí. ¿Lo entendéis? Pero, naturalmente, solo un caso particular, que está en equilibrio. Cuando están en movimiento, efectivamente, en fluidos reales, para mantener el movimiento necesitas estrés tangencial. Entre elementos de fluido con una pared sólida. ¿Bien? Genial. O sea que a esa formulita le hemos sacado un poco de chicha. Pero bueno, había prometido un problema y si miro en lo que viene, no, me voy a enrollar. Hay que cumplir las promesas. Problema. Vamos a darle un nombre a ese problema. Flujo, porque estamos hablando del movimiento, ¿no? Flujo de Couette planar. O sea, fijaos, he decidido, realmente tendría que seguir un poco más, pero dije, vamos a meter ya este problema que en principio pensaba hacer más tarde. Flujo, fluido en movimiento. ¿Bien? Concepto de flujo, fluido en movimiento. Flujo de flujo, es por darle un nombre, ¿eh? No os preocupéis, porque es un, digamos, Couette, flujo de Couette, cilíndrico, quiero decir, es algo que aparece en los libros, pero no porque os vaya a preguntar, dígame usted qué se entiende por flujo de Couette planar. No, esa pregunta no va a entrar en el examen. Pero sí va a entrar quizás discutir un flujo de Couette planar, sin darle el nombre. Muy bien, ¿cómo hacemos eso? Pues, si habéis visto lo que voy a intentar, el objetivo del problema es darle un sentido al demostrar que el dibujo que yo hice inicial acerca de la deformación, del ritmo de deformación, es correcto. ¿Y cuál fue el dibujo que yo hice? Hice un dibujo un poco... Pasé de esto y puse las paredes estas pin, 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 pin. Una cosa como esa. Es decir, que el perfil de velocidades, cada uno es una, o sea, que es un flujo laminar
un flujo laminar en el que le imponemos unas condiciones, pues que tenemos ahí tablas infinitamente grandes de fluido que están orientadas en el plano XZ. Os lo imagináis, tridimensional, ¿no? XZ, Z perpendicular a la pantalla. Tengo ahí apiladas esas tablas de fluido. Muy bien. Y lo que voy a hacer es, ¿cómo pongo ese fluido en movimiento? Pues lo voy a poner, pues poniéndole aquí una tapa. Y aquí otra tapa. Es decir, que se trata de un canal plano paralelo infinito. Infinitamente grande. Y entre esos dos, voy a hacerlo en dos dimensiones, entre estos dos son dos paredes sólidas. ¿De acuerdo? Bien. Dentro voy a tener aquí mis tablas que se van a mover de esta manera. La orientación, eje Y, eje X, eje Z. Gravedad, dos versiones. Sin gravedad o la gravedad es perpendicular a los planos. ¿Bien? ¿De acuerdo? El resultado es el mismo. Por lo tanto, ahora no os preocupéis. Lo más sencillo es decir, pues me olvido de la gravedad. Perfecto, nos olvidamos de la gravedad. Porque lo que vamos a aplicar son las leyes de Newton, ¿o qué pensáis? Muy bien. ¿Y qué para poner en marcha este fluido y ver un perfil de velocidades creciente? ¿Habéis visto cómo crecían las tablas, no? Pues voy a imponer que esta tabla de aquí abajo, sólida, tenga velocidad cero. Y esta tabla, que es la que estoy moviendo, es el intermediario para hacer el estrés tangencial, tiene una velocidad, vamos a llamarla U mayúscula, si queréis. U mayúscula, que la escriba bien grande, la U mayúscula. Y muevo esa tabla con esa velocidad constante. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Yo quiero determinar, el problema es determinar cómo es la velocidad en cualquier punto dentro del fluido, de ese flujo. Nos piden, nos están diciendo, nos impone el problema que el flujo es laminar, que los elementos de fluido, el fluido se está moviendo con una componente de la velocidad que es únicamente a lo largo del eje X, y que por la geometría únicamente va a depender, aquí voy a ir un poco más rápido, o sea, la explicación es únicamente depende, como es infinitamente a lo largo del eje Z, cualquier punto a lo largo del eje Z tiene que ser equivalente, por lo tanto, no puede depender, si alguien se pregunta, y esa es la pregunta ahora, fijaos, he dicho, voy deprisa, pero yo mismo nunca me ha gustado, es decir, pues, tendrías una cosa como esta, U que dependería de X y Z, V que dependería de X y Z, y W que depende de X y Z. Como el enunciado del problema te está diciendo que esto es 0 y esto es 0, no te preocupes, que nada más que... ¿Por qué? Porque lo dice el enunciado del problema. Mejor nunca que te lo diga un enunciado. Laminar en la dirección del eje X. Pero ahora viene la pregunta, ¿y de qué va a depender? Es infinitamente grande, por lo tanto cualquier punto a lo largo del eje Z es equivalente, lo cual quiere decir que esto no puede ser. Depende de... me queda eliminar X. Oye, ¿puede depender del eje X? Es decir, que la velocidad para a la misma altura del eje Y, este elemento de fluido y este elemento de fluido tengan velocidades diferentes porque tienen X diferentes. Añade el enunciado, es un fluido incompresible.
de densidad constante, isotermo, bla, bla, bla. ¿Qué pensáis? Tenéis aquí canicas, esto es la imaginación del ingeniero. Imaginaos que cuanto x es mayor, la velocidad es mayor. ¿Qué va a pasar con esas canicas? Que se separan. Por lo tanto, si se separan, tendríamos que la densidad decrecería. Y si yo estoy imponiendo que el fluido tiene densidad constante, no puede depender de x. ¿Habéis visto? Bueno, iba a decir que iba a entraros por aquí y decir, me hacéis caso y se acabó, a lo que estáis acostumbrados, pero lo he dejado ya caer un poco las explicaciones. Claro, efectivamente, también podría depender del tiempo. Es lo que viene en el tema decir estacionario. Olvidémonos del tiempo, siempre es igual. Es un fluido, es un flujo laminar, incompresible, newtoniano, y que dije, y estacionario. ¿Vale? Todo eso es importante. Bueno, total, que me creéis y depende solo de él. Y ahora, vamos a por ello. Esta es la incógnita. ¿Qué hacemos? Aparte de irnos a casa dentro de minutos, pues aplicar las leyes de Newton. ¿Qué remedio me queda? Y ahora viene el momento. ¿He entendido las leyes de Newton? La suma de las fuerzas aplicadas, reales, nada raro, nada imaginario, nada de nada. Estamos con la persona aquí y lo ve que es inercial. La suma de las fuerzas reales aplicadas sobre mi cuerpo problema va a ser igual a la masa por la aceleración. Primera cuestión en cualquier problema de dinámica, de mecánica. ¿Cuál es mi cuerpo problema? Pues vamos a hacer un cuerpo problema, mi ladrillito. Un ladrillito infinitesimalmente pequeño. Aquí podría entrar con uno finito, dependiendo del vídeo que veáis. Pero voy, como vosotros sois muy atentos, voy ya por todo, vamos, voy a lanzarme ya por todo. Mi cuerpo problema es este es mi cuerpo problema, un elemento de fluido, de volumen infinitesimal. Es decir, que está situado a una altura I, este punto, a una altura I, este punto, voy a dibujarlo aquí bien grande, está situado a una altura I, a una I más diferencial de I, a un X más diferencial de X, y para Z, pues os estáis imaginando, uno de los vértices es X y Z, y el otro, y todos los demás, pues salen aristas de longitud infinitesimal, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. El volumen, efectivamente, es diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, que para eso trabajamos en cartesianas por la geometría. Bueno, ¿cuál va a ser la masa de este trasto? Rho por diferencial de. Hay veces en la notación, en los libros de dinámica de fluidos, que veréis delta, una delta de m, en vez de escribir la diferencial. Para mí son, bueno, y de hecho son intercambiables. Es que es infinitesimal, pero esta notación también, y el delta de v también, ¿eh? Bueno, eso como notación, si lo veis en los libros no os molesta, es infinitesimal. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuáles son? Ya tengo la masa. La aceleración. Vamos a ver, ¿qué pasa con la aceleración? Un segundo, la aceleración. No lo termino, simplemente lo dejo ahí. ¿Qué pensáis acerca de la aceleración? En todas las condiciones que he dicho yo de palabra al final, de palabra antes, hace un minuto y medio o por ahí. Dije estacionario. Si la foto tiene que ser la misma en cualquier instante, difícilmente la velocidad me puede ir creciendo o decreciendo. Por lo tanto, la aceleración es igual a cero. Ah, qué bonito. Es decir, que suma de... o sea que tenemos equilibrio. Lo has pillado perfectamente. La aceleración es cero, suma de fuerzas reales igual a cero. ¿Bien?
Pero bueno, he puesto lo de la masa para que no nadie me... Y ahora, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo? No hay peso. Si no, tendría que ponerlo diferencial de m por g. Pero he dicho, va, para que no barramos debajo de la alfombra, que no lo necesitamos ahora. Ya lo meteremos, no os preocupéis, que ya meteremos la... ¿Cuáles son las fuerzas? Fuerzas de contacto. ¿Con quién? ¿Cuántas? 6 caras. Porque hay contacto con 6 elementos de fluido. Por aquí, empujando, por aquí, empujando, por aquí, empujando, por aquí, empujando, empujando, empujando. Y, naturalmente, fuerzas tangenciales. Cada una en una cara. Pero si uno lo piensa un segundo, en las únicas caras donde va a haber un estrés tangencial, si es infinitamente grande, va a ser en la cara de arriba y en la de abajo, en las caras perpendiculares al eje Y. No os preocupéis, el próximo día iré más lento en este punto. ¿Cómo es la fuerza? Para que lo vayáis pensando. ¿Cómo es entonces la fuerza que se ejerce del elemento de fluido que está encima sobre el mío? Pues habrá que ver cómo. ¿Cómo es mu? Esto evaluado ¿dónde? En I más diferencial de I. ¿Y aquí qué es lo que tendremos? Tendremos el de abajo sobre el de arriba. Aplicaremos la... ¿Dónde? En principio en magnitud mu por derivada de U con respecto a I. El sentido... Aplicaremos la tercera ley de Newton para ver si hay que meterle un más o un menos. Y resolvemos el problema en 2 patadas el próximo día. Por ejemplo, el martes, antes de nada. Antes de tocar piano, me traéis el piano.